Bueno, muy bien, si pueden ir tomando sus lugares para comenzar. Vamos a esperar que los muchachos se acomoden. Muy bien, vamos a comenzar entonces, y es lindo poder estar un domingo más y poder compartir juntos esta lección. Creo que cada uno de nosotros, cada día, cada momento donde abrimos las escrituras, podemos aprender. Entonces vamos a orar y vamos a dejar este tiempo en la mano de Dios, que podamos escuchar la voz de Dios. Creo que esta semana vimos un tema donde el escuchar y esperar es bastante bueno cuando vemos la respuesta, ¿no? Entonces vamos a orar ahora y vamos a empezar a desarrollar este tema y poder compartir juntos. Vamos a orar. Señor Dios, te damos tantas gracias por este día, te agradecemos porque podemos, Señor, venir a este lugar, Señor, a alabarte, a aprender, Señor, de tu palabra. Te rogamos que tú dirijas este tiempo, Señor, y que podamos ser edificados con tu palabra, Señor Dios, animados, exhortados, Señor Dios, y más que nada, Señor Dios, nosotros poder llevar a la práctica tu palabra, Dios. Quiero dejar este tiempo en tus manos, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. La verdad, el tema que me tocó es un tema pues bastante extenso. Voy a intentar hacer una síntesis de lo que vimos durante la semana, lo que estudiamos en nuestras casas. Y para empezar quiero que empecemos con un pasaje. Quiero que vayamos a Hebreo. Vamos a ir a Hebreo capítulo 11. Este es un pasaje que muchos de nosotros utilizamos. El versículo 1 dice: después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y para comenzar con este estudio me gustaría poder compartir este pasaje, ya que tiene que ver mucho con lo que nosotros vamos a hablar. Tiene que ver mucho con lo que el pueblo de Israel vivió durante este tiempo. Entonces quiero que también tengamos en la mente este pasaje, que lo tengamos, que no lo saquen de su cabeza, y me gustaría que ustedes también puedan en este momento prestar atención, y yo sé que hay muchas cosas para hacer durante el día, pero que te puedas centrar en lo que Dios quiere decirnos en esta mañana, y poder de alguna forma nosotros salir en esta mañana desafiados por su palabra, y podamos salir no solamente desafiados, sino también quebrantado. A mí me encanta pensar en la Escritura cuando dice que ella penetra en nosotros hasta partir las coyunturas, los tuétanos. Y me gustaría que en esta mañana nosotros podamos tener ese sentido, dejar que la palabra nos penetre en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra vida. Vamos a comenzar. Esta semana nos tocó Esdras y vamos a continuar ahí con la historia en cuanto a lo que pasó en este tiempo. Y voy a intentar reducir o resumir un poquito todo esto, porque el tema que me toca en esta semana tiene que ver con la promesa de Dios cumplida, con esta promesa que Dios iba a hacer al pueblo de Israel, y vamos a intentar ir viendo todo esto, ir viendo esta promesa que había sido dada al pueblo de Israel, estando aún en medio de lo que iba a ser el cautiverio en Babilonia. Entonces vamos a comenzar viendo Esdras. Y vamos a comenzar ahí en el capítulo 1. Quizás solamente tomemos el capítulo 1 y parte del capítulo 2 para comenzar a estudiar. Miren, yo sé que ustedes estuvieron leyendo todo el capítulo 1, el capítulo 2, tantos nombres y tantas palabras difíciles de pronunciar. Pero el capítulo 1, cuando comienza, voy a volver un poquito el tiempo atrás. Y voy a volver un poquito el tiempo atrás. ¿Por qué? Porque es interesante pensar en esta promesa que iba a tener un cumplimiento en ese tiempo. Y era interesante que el pueblo de Israel, ¿se acuerdan? El pueblo de Israel lo vamos a ver de esta forma.
En un momento lo vamos a ver acá al pueblo de Israel, luego lo vamos a ver acá, luego vuelve a levantarse y lo van a ver en este sentido siempre, arriba, abajo, arriba. En Argentina decíamos que la parte del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel se lo ve como la colita del cerdo, que hace así. Entonces, de alguna forma el pueblo de Israel iba a tener ese sentido, iba a estar un día arriba, un día abajo, un día arriba. ¿Y se acuerdan una de las cosas que siempre el Señor le marcó al pueblo de Israel? Él va a decir, si se alejaran de mí, si se irían tras dioses ajenos, ¿qué pasaría? Ah, está bueno. ¿Qué decía? ¿Se acuerdan? Dice, si ustedes se alejaran de mí, si ustedes se desviaran y adoraran a otros dioses, ¿yo qué haré con ustedes? Siempre iba a venir un juicio por causa del apartarte de Jehová. Y una de las cosas que menciona, los dispersaré, los dispersaré. Fíjate que acá iba a pasar eso, viene la desobediencia. Dios siempre utilizó profetas, siempre utilizó hombres de Dios, ¿para qué? Para advertir al pueblo, no solamente para advertirlo, sino hace una semana atrás yo creo que vimos cuál era la función de un profeta, ¿se acuerdan? Entonces el profeta tenía, no solamente podía llegar a un lugar y siempre que llegaba a un lugar, ¿qué hacía el rey o quien estaba a cargo de esa ciudad? ¿Viene en son de paso o viene a traer unos juicios? ¿Por qué? Porque sabía el pueblo de Israel que si el pueblo se apartaba, pues iba a llegar un hombrecito y iba a traer juicio de parte del Señor. En este sentido iba a comenzar así, iba a comenzar Esdras con esto también. ¿Por qué? La semana pasada nosotros estudiamos ¿qué? Daniel. Muy bien. ¿Están despiertos o están dormidos? Ok, íbamos a estudiar ¿qué? Estudiamos Daniel. Y en ese tiempo Daniel iba a estar muy al pendiente, y yo creo que mucha de la gente del pueblo de Israel que estaba en el cautiverio iba a estar muy al pendiente de la profecía de un personaje en especial, Jeremías. Yo quiero que vayamos a un pasaje, vamos a ir a Jeremías, capítulo 25 de Jeremías. Quiero que vayamos a este pasaje, capítulo 25 de Jeremías, el versículo 11, pensando en esto. El pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia por Nabucodonosor, y ahí en medio de eso estuvo ¿quién? Daniel y todo eso. Entonces, acá vamos a ver la realidad de por qué fueron llevados cautivos. Acuérdense, cuando el pueblo se desviaba, ¿qué pasaba? Versículo 11 dice, toda esta tierra será puesta en ruina. Y eso es lo que había pasado. O sea, el pueblo de Israel se había apartado de Jehová, había ido tras dioses ajenos, y entonces viene lo que nosotros decíamos, el juicio de parte de Dios. Esta tierra, Jerusalén, iba a ser devastada. Y nosotros hace unas semanas atrás estudiábamos de qué había pasado cuando llegaron y llevaron cautivo, las cosas que hicieron con las personas. En un momento también, hacían cosas tan atroces que dice que sacaban a las mujeres que estaban encintas, sacaban a su bebé del vientre y lo daban contra la pared. Entonces hicieron tantas cosas desastrosas por causa del pecado, que acá en este pasaje dice, toda esta tierra será puesta en ruina. Y fíjate, y acá va a decir algo muy muy importante: y serviréis a esta nación, al rey de Babilonia, 70 años. Fíjate, el juicio que se iba a emitir por este desvío que iba a tener Israel, iba a tener un tiempo, y un tiempo exacto. Esos iban a ser 70 años de cautiverio, donde de alguna forma iban a volver a la esclavitud. ¿Se acuerdan cuando la primera vez que quedan como esclavos, dónde fue? En Egipto. Acá quizás no eran tan así como en Egipto, donde vivían, no tenían casi ni para comer ni nada, pero acá sí tenían una forma un poco más cómoda, pero estaban también en esclavitud. Habían sido llevados cautivos a Babilonia, y aún así muchos de los que estaban en ese tiempo se habían conformado también a ese mundo, a ese ritmo de vida que se vivía en ese lugar. Entonces siempre, yo quiero que tengan en cuenta esto, siempre que el pueblo de Israel se apartaba, venía el profeta y venía este juicio, como acá. Iba a ser declarado este juicio, donde iba a venir, iba a ser llevado cautivo Israel a Babilonia. Yo les decía que Daniel tenía muy en presente al profeta Jeremías,
porque creo que la semana pasada hablábamos, decíamos, creo que él conocía toda esta profecía. Él estaba al pendiente de los tiempos, pero yo creo que no solamente él, sino muchos de los que estaban en ese tiempo, por cosas que vamos a ver más adelante. Entonces, es interesante. Ahora nosotros vamos a ver un poquito en cuanto a lo que es este tiempo del cumplimiento de la promesa de Dios. Dios prometió y cumplió. Eso es una cosa muy interesante de parte de Dios. Dios promete y cumple. Dios no se queda y no se le pasa el tiempo. O sea, dice, bueno, te voy a cumplir, pero pues, se me olvidó hoy. No. Él lo hace en tiempo y forma. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a ver en esta mañana. Y quiero que también nos metamos un poquito en ese tiempo, ya cuando se cumplen los 70 años del cautiverio. Ciro llega a Babilonia y él conquista Babilonia y comienza ese tiempo ahí donde él comienza su reinado. Pasa un año y acá vamos a ver un punto muy importante, porque yo quiero que en esta mañana nosotros podamos juntos ver algunos aspectos en cuanto a esta historia y algunos aspectos en cuanto a la promesa cumplida. Y en este caso yo quiero ir en primer lugar a la promesa de Dios, esta promesa que Dios hizo al pueblo de Israel. Por eso vamos a ir a Esdras. Ahora sí vamos a ver. Y vamos a comenzar ahí en el capítulo 1. Dice, en el versículo 1 dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edificase casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa de Jehová Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Quiero que ahí nos detengamos un segundito. Esta promesa que Dios había hecho al pueblo de Israel tiene que ver con algo. O sea, de alguna forma Ciro comienza el reinado. Y comienza este reinado, y una de las preguntas, ¿cuál era esa promesa que Dios le había hecho al pueblo de Israel? Para ver esta promesa yo quiero que nos movamos un poquitito y vayamos a Jeremías. Que nos vayamos un poco a Jeremías, y vamos a ir a Jeremías capítulo 29 de Jeremías. Y ahí en el capítulo 29 de Jeremías quiero que veamos en el versículo 10, va a decir así el versículo 10. ¿Ya lo tienen? Sí. Ok, porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplió los 70 años, yo os visitaré. Fíjate, en primer lugar, ¿cuál era esa promesa? En primer lugar, en el versículo 10 va a decir: yo os visitaré, pero también le va a decir algo más: yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. ¿Cuál era la promesa que siempre Dios tuvo para con Israel? Llevarlos a dónde. ¿A dónde? No se me duerma, ¿no? A la tierra prometida. ¿De dónde había sido sacado Israel? ¿De dónde había sido sacado? Pero después de ahí, ¿a dónde fue llevado? A la tierra prometida. ¿Están dormidos todavía? Está como... Muy bien. Siempre Dios había prometido esa tierra. Ahora, ellos estaban cautivos en Babilonia. Y Dios va a dar su promesa de que los iba a sacar de ahí, pero ¿después de cuánto? 70 años. ¿Y esos 70 años por qué estuvieron? ¿Por causa de qué? De su pecado, de separarse de Dios. Ahora fíjate, acá iba a venir ese cumplimiento. Por eso vemos la promesa de Dios era ese cumplimiento de regresarlo a la tierra prometida. Jerusalén había quedado devastada, Jerusalén estaba destruida, y Dios iba a levantar a alguien que no tenía nada que ver con el pueblo. Ahora, no te hace pensar en una cosa. Muchas veces Dios utiliza personas en nuestro ambiente que no tienen nada que ver con Dios para sorprenderte. Y lo mismo estaba haciendo con Dios. Estaba mostrando su cumplimiento por medio de ¿quién? De Ciro. Estaba mostrando el cumplimiento por medio de Ciro. Después el versículo 11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová,
pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendrá lo que siempre él decía, poder tener esa relación con el pueblo. Ustedes me invocarán, yo les escucharé, ustedes me hablarán, ahí estaré, ustedes me hallarán. Dios siempre quiso tener esa relación con el pueblo de Israel y aún con nosotros mismos. Pero Dios iba a decir, si te alejares de mí, pues esa relación se corta. Esa relación se corta. Así, eso era lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. El cumplimiento iba a venir acá en este punto, con Ciro. Ciro iba a ser levantado. Ellos habían recibido el juicio que Jeremías había mostrado al pueblo de Israel, estuvieron en Babilonia, pero también viene el cumplimiento de la promesa. Dios había prometido y en su tiempo y forma Dios iba a llegar con ese cumplimiento. Ahora, yo recién decía, bueno, ¿cuál era esa promesa? Que Él dice que los iba a visitar y hacerlos volver a ese lugar. ¿Y a qué lugar volverían? A Jerusalén. Ellos volverían a Jerusalén, pero dice, ahora saben que una de las cosas que yo me ponía a pensar cuando estaba estudiando esto y me imaginaba cómo era el rostro de ellos cuando pasaba esto. Ahí en Esdras, capítulo 1, en el versículo 3. Versículo 3 dice, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea con Dios, dice, perdón, sea Dios con él y suba a Jerusalén. ¿Se acuerdan que al principio les decía que muchos de ellos tenían en mente la profecía de Jeremías? Muchos de ellos estaban esperando el cumplimiento de esta promesa. Y muchos de ellos quizás ya tenían la edad que tenía Daniel en ese tiempo, que tenía 80 años. Y todavía tenían en su mente y en su corazón la promesa que Dios había hecho al pueblo de Israel. Y ahora sí me imagino al pueblo de Israel escuchando el decreto de Ciro, diciendo, todo aquel que sea judío, aquel que quiera ir, pues que vaya. ¿Te imaginas la alegría de decir, ver el cumplimiento de la promesa para el pueblo de Israel? Y ahí estaba el pueblo de Israel, viendo el cumplimiento en su propia cara, cuando ellos habían pecado y habían recibido ese juicio. Pero fíjate, es interesante que este cumplimiento no se haría si Dios no lo hubiese dirigido en su plan y en su propósito perfecto. Uno se pone a pensar cómo puede ser que un rey pagano, un rey donde también llegó a Babilonia y adoró a sus dioses y a hacer todo lo que le hacía cualquier otro rey, iba a ser usado por Dios para que el pueblo de Israel sea liberado. Yo digo, muchas veces Dios utiliza personas que ni te esperás. Y a veces quizás esperás de los mismos creyentes que puedan ser un ánimo para mi vida, que pueda hacer esto, que pueda hacer aquello. Y muchas veces Dios sorprende con otras personas que no tienen nada que ver. No tienen nada que ver con lo que uno esperaba, ¿verdad? Pero los planes de Dios son perfectos. Los planes de Dios son perfectos y Él cumple sus promesas en tiempo y forma. Quiero que continuemos. Ahora vas a ver acá en este pasaje la proclamación de Ciro. Vas a ver esa proclamación que él hizo al pueblo diciéndole, los que quieran ir ahora a construir y edificar, ahí está, pueden ir. Pero después vas a ver también la preparación del pueblo de Israel para salir a la tierra, para regresar de nuevo. Y vas a ver al pueblo de Israel preparándose para el regreso. Y acá en este punto a mí me llama mucho la atención porque esto también me recuerda mucho el Éxodo, la preparación de la partida. Y ahí la gente, con esto quiero dar un ejemplo, pero primero vamos a ver unos pasajes antes del ejemplo. Es interesante, esto lo llaman algunos, le dicen el segundo Éxodo. El segundo Éxodo. Vas a ver ahora, se prepara el pueblo para salir. El decreto de Ciro iba a ser anunciado, pero también siempre en este decreto que se fue anunciado vas a ver un remanente fiel. Ahora fíjate que la invitación estaba para todos, para todo el pueblo. El que quiera puede ir, el que quiera puede salir, ir y edificar casa a Jehová en Jerusalén. Pero vas a ver un remanente fiel, porque no todos fueron. Algunos se quedaron, algunos se conformaron y algunos dijeron, bueno, pues nosotros nos quedamos acá y estamos bien y pues que ellos vayan allá. Porque se dan cuenta que acá no tenía que ver con la obra de Dios, no tenía que ver con ir y predicar a aquella nación o hacer tal cosa, no. Acá ellos tenían que ir y poner
En Argentina dirían así algo un poco más gauchesco, dirían, tendrían que poner el hombro y trabajar, porque acá tenían que ir y edificar. Acá iban a tener que ir y levantar y que sus manitos les hagan ampollas. Y iban a tener que moverse. Y no iban a caminar 2 o 3 cuadras, o había camiones o tenían un Chevy para irme hasta allá. Ni el camello tenía. Pero ellos sabían. Solamente creo que una de las cosas que era muy importante, que este remanente tenía muy en cuenta la profecía de Jeremías. Sabía que un día iba a llegar al cumplimiento, y este era el día donde Ciro se levantó y proclamó. Donde Ciro se iba a levantar y iba a proclamar ese cumplimiento, y donde el pueblo iba a tener la libertad de salir. Ahora es interesante, fíjate, versículo 4 dice: y a todo el que haya quedado, que era lo que le decía recién, todos aquellos que hayan quedado, los que no se quieran ir de acá, dice, ayúdenle a los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrenda voluntaria para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas patronales de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Versículos 6 y 7, vamos a ver una cosa, dice, y todos los que estaban en sus alrededores le ayudaron con plata y oro, con bienes y ganados y con todas cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. ¿Ahora se acuerdan de eso? Nabucodonosor sacó todos los utensilios de oro, de plata, sacó, se los llevó, y ahí con sus dioses. Y muchos de los que leen este pasaje pueden llegar a decir, bueno, ahora están en un templo pagano y no sé, pero aún así ahí vemos la soberanía de Dios, porque Dios resguardó en ese lugar estos utensilios que iban a ser utilizados para el cumplimiento de la promesa. Porque acá ibas a ver que todo iba a ser en orden. Dios, cuando hace las cosas, las hace con orden. Y te vas a dar cuenta que va a dar un cumplimiento, pero la gente se decide salir a reconstruir Jerusalén, pero vas a ver que no se va con la mano vacía. Ahora, con esto me voy al ejemplo. Estaba en la iglesia que crecí, me acuerdo que fue por ahí del 2000, 2001, y Dios marcó mucho en mi corazón prepararme en un instituto bíblico. De donde yo vivía hasta el instituto bíblico en un camión son como 18 horas. Yo recuerdo que fui a trabajar en el equipo del campamento y todo, y venía tan motivado de querer ir a estudiar en el instituto bíblico todo, y dije, voy a hablar con el pastor de mi iglesia. Así que ahí me acerqué con el pastor de mi iglesia, le dije, adivina qué crees. Tengo muchas ganas de ir a estudiar en el instituto bíblico. Dios me marcó que tengo que prepararme en el instituto bíblico, y yo haciéndole todo como le dicen acá, el cotorreo a mi pastor, y diciéndole tengo que hacerlo porque el Señor me reveló y él me miraba, ¿no? Y cuando terminé de decirle todo, él me dijo, está bien, me dice, pero no, todavía no. Dije yo, bueno, está bien. Y dije, bueno, si decís, bueno, está bien, pero Dios me marcó, y él me dijo, está bien. Pero no, me dice, está bien, ¿te vas a quedar este año acá? Ok. Trabajamos ese año, empezamos a trabajar con jóvenes y cosas. Segundo año, ahí voy otra vez, ya traía otro verso mejor. Saqué mi papelito, le dije, vengo a hablar con vos, ¿sí? Mirá, el Señor me está marcando más fuertemente cada día, cada mañana me habla. Y pues, quiero ir a estudiar en el instituto bíblico. Me dice, qué bueno, pero todavía no, todavía falta. Así estuve por 5 años. 5 años estuve yendo cada año y sentarme con él y decirle, quiero ir al instituto, quiero ir a estudiar, quiero prepararme. Y él me decía, cada año me decía, no. Y yo no entendía, pero aceptaba. Decía, pues el Señor en su tiempo hace las cosas hermosas. Y yo esperé y dije, bueno, está bien.
el quinto año dije, pues yo creo que el Señor no quiere, creo que el Señor quiere prepararme acá. Si mis autoridades no me dan el sí, yo lo veo como parte de Dios. Entonces dije, bueno, creo que no. Y hubo una actividad en la iglesia donde vino el que fundó la iglesia y llegaron con unos misioneros de Estados Unidos, tuvimos una capacitación ahí de líder, de pastor y todo. Y yo me acerqué a saludarlo ahí al fundador de la iglesia, ¿cómo está? Todo. Y me dice, ¿y cuándo te vas a estudiar el instituto? Pues, sí, yo le dije, si vos me decís que me vaya, yo me voy. Y si me decís que me vaya, ya yo hago mi maleta y me voy. No tengo nada, le digo, no tengo ni una moneda para irme. Y la verdad mi situación económica ya no era tan buena. Y el instituto bíblico no era barato, era muy caro y la verdad no lo podría pagar. Y yo le dije, pues si me decís yo me voy, así haciendo así, o como sea. Entonces me dijo, pues anda a hablar con tu pastor. Otra vez dije, pues ahí voy con mi pastor otra vez, le digo, necesito hablar con vos. Otra vez, ya no saqué la lista, ya la había roto. Pero dije, bueno, le digo, mira, vengo a hablar sobre lo del instituto otra vez, le digo. Y me dice, sí, Darío, me dice, mira, te vas a ir este año. Me dice, ya faltaban 2 semanas para que las clases comiencen. Y me dijo, sí, te vas, me dice, mira, Dios abrió puertas, me dice, y personas que no conocemos, pues te ofrendó para que estés todo el año. Y yo dije, bueno, es ahí donde se ve como el Señor cuando muestra algo, Él cumple, y lo cumple todo perfecto. Yo fui al Instituto Bíblico y fui todo el año pagado. No solamente eso, sino que me invitaron a una iglesia para hacer ministerio y trabajar con lo que yo estaba trabajando. Y es donde veo el cumplimiento de Dios, cómo el cumplimiento es perfecto. Él no solamente te provee de decirte, bueno, Israel, ahora te toca volver a Jerusalén, y no te manda con las manos vacías. El Señor te manda con todo, porque fíjate, dice, los que están alrededor tuyo, ¿qué van a hacer? Denle oro, plata y todo lo necesario para la casa de Jehová. Todo lo necesario. Y yo veo que cuando uno espera el tiempo de Dios, y creo que mucha gente en el pueblo de Israel estuvo esperando el tiempo de Dios. Estando en el cautiverio, estaban ahí esperando y esperando y esperando, pero cuando llegó, ellos no se fueron con la mano vacía. Ellos se fueron con todo lo necesario. Y digo, en ese tiempo para mí fue una lección de ver cuando uno espera el tiempo, Dios te da todo. Aún yo me acuerdo que digo, bueno, son cosas materiales, pero hasta yo me acuerdo que con tenis nuevo me iba, porque mucha gente se acercó y me dijo, toma para tu campamento, porque eran para el instituto, porque faltaban 2 semanas, yo no tenía ni para el camión para irme, y lo que iba a trabajar en las 2 semanas esas no me iba a alcanzar para nada. Y mucha gente se acercó y me ofreció esto y me dijo, ¿qué necesitas? ¿Qué hacer? ¿Qué te hace falta? Y yo entendí cómo Dios te provee en su tiempo y cómo Él te acomoda las cosas sin que te desespere. Quizá muchas veces llegaba así con Él a hablar y cuando me decía no, decía, bueno, ya que. Pero cuando lo ves, lo disfrutas. Y yo creo que el pueblo de Israel estaba en ese periodo, disfrutando, ver la mano de Dios, disfrutando. Nosotros podemos ver a través de esto el cumplimiento de la promesa de Dios. Podemos ver esta promesa. Podemos ver cómo el pueblo se prepara para salir a Jerusalén, pero también nosotros a través de estos pasajes podemos ver la promesa realizada de Dios. La promesa realizada de Dios, cómo Dios hace que todo sea completo. Como decía recién, ellos no se fueron con las manos vacías. Cuando Dios nos lleva a algún lugar, Dios no te lleva con las manos vacías. Cuando Dios te está llamando a algo, Dios no te deja desolado o las cosas inconclusas. Dios lo hace todo completo. Y eso lo veo en este cumplimiento. Veo cómo Dios hace las cosas completas y cómo prepara. Porque digo, mucha gente dijo no, nosotros nos quedamos. Pero los que dijeron sí era el remanente fiel, que esperó la promesa de Dios y vio el cumplimiento. Cuando llega Esdras, capítulo 2, versículo 68 del capítulo 2, dice:
Fíjate que hablando, vas a ver que en este pasaje habla mucho también en cuanto a lo que es la ofrenda voluntaria. La ofrenda de gente que se quedó, pero dijo, bueno, acá va oro, acá hay esto, y acá hay esto otro. Y cada quien cumplió y dio su parte y su granito. Y los que iban ahí iban cargados y llegando a la tierra, a Jerusalén. Pero llegando al versículo 68 dice, y algunos de los jefes de la casa paterna, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ¿qué cosa? Ofrenda voluntaria a la casa de Jehová. Ahora fíjate, la condición en la que estaba la gente que iba a Jerusalén no era pues que tenía acá, ¿no? Pero dice que ellos hicieron ofrenda voluntaria aún así para que la casa de Jehová se levantara. Y vas a ver cuán importante es esta ofrenda voluntaria para la obra de Dios. Y aún uno dice, bueno, pues hay gente que está en la obra de Dios y la iglesia tiene que ofrendarle, y la iglesia tiene que darle, y la gente tiene que aportar, y la gente tiene que... Y se escucha mucho eso en las iglesias. ¿Saben que yo aprendí mucho en cuanto a el pastor de mi iglesia siempre me decía, Darío, en la obra de Dios no es que no recibís solamente. La obra de Dios tiene que aprender a dar. El siervo de Dios debe aprender a dar. Y vas a ver a este grupo de gente llegando a Jerusalén, iban a servir, ellos iban a reconstruir, y era lo que les decía al principio, ellos iban a hacer un trabajo pesado, iban a trabajar no, qué sé yo, llevando una profecía o haciendo quizá otra cosa que les gustaría, no, iban a tener que pues ceñirse los lomos, agarrar la pala, la cuchara y ponerse a trabajar. Y fíjate, aún así, dice que ellos agarraron, tomaron sus bolsas y sacaron y dieron su ofrenda voluntaria. ¿Saben que este pasaje de esta semana deja muchas lecciones? Cómo Dios cumple sus promesas, cómo el Señor hace todas las cosas perfectas, pero también muestra cómo uno debe tener ese corazón de dar. Y me gusta la expresión que dice la ofrenda voluntaria. Y cada uno aportó su granito. Cada uno puso su parte. Cada uno puso su parte en el cumplimiento. Y es interesante que el Señor dice que puso en el espíritu de cada persona, para hacer lo que hizo. Los que decidieron irse, los que decidieron quedarse, Ciro que dio el decreto. Aún la gente que llegó y estos jefes de familia que dijeron, pues yo también quiero cumplir mi parte. Yo pregunto en esta mañana, ¿qué parte te toca cumplir? ¿Qué parte te toca cumplir? Nosotros vivimos en un mundo quizás pues donde tenemos nuestras comodidades, donde vivimos nuestra vida, donde nosotros de alguna forma pues no nos preocupamos por tantas cosas en cuanto a la obra de Dios. Pero también te pregunto a qué Dios te está llamando, porque cada uno de nosotros tenemos un llamado, y a veces nosotros somos muy rápidos y hay gente que dice, tenés que reclamar las promesas al Señor, tenés que reclamarle, pero ¿cuál es la parte que cumplís? A mí me gusta el pueblo de Israel porque el pueblo de Israel vio el cumplimiento de la promesa donde se decretó y se declaró el hecho de que ellos podían salir a Jerusalén, pero les tocó decidir. Les tocó decidir dejar todo, tener que ir a trabajar. Les tocó escuchar el llamado y la voz de Dios. Y yo pregunto, ¿qué nos toca a nosotros? ¿Qué me toca a mí? El cumplimiento se iba a hacer sí o sí. Alguien decía una vez, cuando Dios quiere cumplir su propósito, lo va a hacer con o sin. Y Él lo iba a hacer con o sin los que decidan ir o no ir. Si iban 10, yo creo que el cumplimiento igual iba a ser de su promesa. ¿Por qué? Porque su palabra no cambia, su palabra es perfecta y su palabra es completa. Entonces es interesante ver llegar ya al final llegando a Jerusalén, y estando ahí ya el pueblo de Israel, todavía ver ese corazón de decir, bueno, acá estamos. Yo creo que pues en este tiempo nosotros pasamos momentos difíciles, buenos, crecemos, aprendemos,
y el Señor quizá esté llamando a algo, Y yo quiero pensar un poquito en cuanto a esto y reflexionar un poco en cuanto al tema del llamado de Dios al ir, porque el pueblo de Israel escuchó el decreto y el que quería iba y el que no quería no iba. Entonces en este caso también Dios te llama a algo y yo puedo decidir quedarme o no quedarme, seguir con mis cosas o no seguir. Y quizá Dios te está llamando a dejar cosas, quizá Dios te está llamando a involucrarte un poco más. Acá hubo gente que dijo, bueno, vamos a trabajar, vamos a construir y vamos a soñar con lo que va a ser en el futuro. Quizás Dios te está llamando a eso. Pero yo en esta mañana también quiero decirte eso, pregúntate, ¿qué te está llamando Dios? ¿Qué te está llamando Dios? Nosotros esperamos mucho en las promesas del Señor y en tiempos difíciles decimos, hay que apoyarse en las promesas del Señor. Pero en medio de esas promesas hay algo que Dios te va a demandar. Hay algo que Dios te va a demandar. Cuando veía, para mí es medio difícil hablar en cuanto a lo que es la ofrenda. La ofrenda porque pues, a veces suena como que están pidiendo y pidiendo. Pero creo que acá nos deja Dios un ejemplo claro en cuanto a lo que es la ofrenda y de lo que es una ofrenda voluntaria. Y acá no pasa por si tenés o no tenés. Cuando uno pasa al frente para hablar en cuanto a la ofrenda, lo primero que usa es decir, pues cada uno dé como propuso en su corazón y no con tristeza sino con alegría. Siempre se utiliza ese pasaje, pero acá es ver cuánto realmente uno siente el hecho de dar. Yo pienso en el pueblo de Israel. Yo no sé si ustedes tuvieron en algún momento algún sueño de ver algo que se haga realidad. Puedo poner un ejemplo para jóvenes, para chicos que trabajan con jóvenes. Cuando uno comienza a trabajar para campamento, comienza a trabajar y vende y con el deseo de verlos a todos subidos en un camión yendo para el campamento. Y cuando los ves todos subidos arriba, ahí ya ves la satisfacción. Que aún hasta cuando llegas allá y lo ves que trabajaron tanto que llegan allá y no tienen ni una moneda y que quieren algo y hasta se despierta y bueno, tomando. Digo, qué lindo sería que la iglesia tenga ese sentido, que pueda tener un sueño para la iglesia, llegar a anhelar como el pueblo de Israel. Yo me sorprendo mucho por lo que Daniel hacía. Daniel se sentaba ahí en su ventana a orar mirando hacia dónde, hacia Jerusalén. ¿Por qué? Porque estaba dentro de su corazón, porque él esperaba el cumplimiento de la promesa. Yo te digo, cuando orás por la iglesia, ¿cómo está tu corazón? ¿En qué piensa tu corazón? Cuando llegás a este lugar, es un lugar donde te sentás solamente y estás ahí, bueno, hoy toca, a ver quién le toca dirigir, quién le toca predicar, o realmente lo adoptás para vos este lugar. Lo adoptás y lo tomás para ti y aún así soñás con cosas para el futuro. Miren, creo que estas lecciones se están haciendo tan desafiantes que a veces decís, pues no sé si me conviene seguir estudiándolo o no. Y espero que cada uno de nosotros tengamos ese sentir y que la palabra de Dios pueda ser desafiante para nosotros en cuanto a decisiones. Yo no creo que la escritura se abra y que una persona siga de la misma forma. Yo creo que cada semana que abrís la palabra de Dios y la cerrás, Dios en algo te marcó. Y si no lo querés escuchar, pues acordate lo que pasaba con el pueblo de Israel. Dice que el pueblo de Israel se desviaba y ¿qué pasaba? Y después otra vez venía la oportunidad. No dejemos desaprovechar la oportunidad, no dejemos. Creo que vivimos en un tiempo donde Satanás quiere ganar ventaja y Dios cada día nos está llamando a algo. Entonces yo en esta mañana quiero hacer un llamado a eso, ver este cumplimiento, ver cómo Dios es perfecto en su cumplimiento de su palabra, ver cómo Él provee aún hasta lo necesario para el cumplimiento de su palabra. Porque acá el pueblo iba a salir y Dios le iba a proveer todo lo necesario para la casa de Jehová. Ahora, no quiere decir que si Dios te está llamando a algo, que Él te va a proveer para todo lo que, bueno Señor, pues si hago esto, pues necesito esto y hago mi lista de pues saber qué más me falta. No, se trata de lo que es necesario para la honra y la gloria de Dios. No para la honra mía y la gloria mía,
sino para la honra y gloria de ¿quién? De Dios. Yo no sé lo que Dios te esté llamando, pero Dios te quiere usar. A mucha gente que estaba ahí reconstruyendo el templo, iban a ser usados para la gloria de Dios. Y muchos de ellos tuvieron que sangrar sus manos, muchos de ellos tuvieron que sufrir, muchos de ellos tuvieron que dejar cosas, porque había gente que tuvo que dejar su familia por decidirse ir allá. Y entonces yo no sé hasta qué punto nosotros podemos llegar a decir, bueno, voy a dejar todo esto para glorificar el nombre de Dios, para seguir lo que Dios me está diciendo. Entonces yo ya terminando quisiera solamente mencionar eso. Yo quiero que en esta mañana prestes atención a lo que la voz de Dios te quiere decir, a lo que la voz de Dios me quiere decir. ¿Y qué te está llamando Dios en esta mañana? ¿Qué te está diciendo a través de este estudio? A través de ver a Jeremías, el pueblo de Dios, ver profetas consagrados en medio de tiempos difíciles. Quizá hoy nosotros no estamos viviendo un cautiverio, pero nosotros vivimos pruebas cada día. Nosotros vivimos cosas cada día en nuestra vida. Pero Dios te está llamando a algo. Dios te está llamando a que tomes decisiones. Y quizá qué bueno sería que personas tomen decisiones en cuanto a la ofrenda voluntaria, o al ir a algún lugar, o yo no sé, no quiero inventar palabras, simplemente quiero que el Señor te hable y me hable hacia lo que Él me está demandando. Entonces, vamos a terminar orando y me gustaría que puedas, yo no sé si esta semana fue desafiante para vos esta porción de la Escritura, pero si Dios te está llamando a algo, si no escuchaste nada, sería bueno tomarte un tiempo y decir, Dios, hablame a través de este material. Con los jóvenes nosotros nos sentamos y yo les digo, chicos, aprovechen este material para clamar al Señor, para que Él los desafíe y les hable a través del material. Entonces en esta mañana me gustaría poder que nosotros, cada uno de nosotros, podamos orar en nosotros y decir, Dios, ¿a qué me estás llamando? ¿En qué te puedo ser útil? Porque te das cuenta que el cumplimiento de esta promesa iba a ser para ser útil para la casa de Jehová, no para el beneficio de ellos. Iba a ser para ser útil en la casa de Jehová. Dios, ¿en qué te puedo ayudar? Hay tantas cosas para hacer. Y a veces uno ve una basurita tirada por ahí y dice, ay, no limpiaron acá. Pero ¿para qué te está llamando el Señor? ¿A qué te está llamando? Vamos a terminar orando. Señor Dios, te damos tantas gracias por tu palabra. Gracias, Señor Dios, por ver el ejemplo, Señor, de hombres de Dios, Señor, como en este tiempo, ver como aún Daniel, Jeremías, Señor, su profecía, ver, Señor, el cumplimiento de tu palabra, Señor Dios, por medio de Ciro, siendo aún una persona lejana al pueblo de Dios, aún así tú utilizaste para que tu nombre y tu persona sea glorificada, Señor Dios. Dios, yo te ruego en esta mañana para que tú nos toques nuestro corazón, Señor Dios, para poder escuchar tu voz, Señor Dios, cada día. Y ver a qué nos llama, Señor Dios. Y ver cuál es tu propósito, Dios, en el lugar que estamos. Ya que estamos en una iglesia, Señor Dios, y yo sé que tú no nos trajiste, Señor, para solamente estar sentado en un lugar, sino que tú nos quieres usar para tu honra y gloria, Dios. Te ruego que tú toques cada corazón en esta mañana, Dios, para que sean utilizados y sean abiertos sus oídos, Señor Dios, para escuchar tu voz. Bendice el tiempo que queda, Señor, de la reunión. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.